¿Alguna vez has reflexionado sobre la posibilidad de que tus sueños sean algo más que simples imágenes? En la Biblia, Dios usó los sueños como un medio para revelar su voluntad, advertir sobre eventos futuros e inspirar a su pueblo. En Job 33, 14, 15 se nos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Este pasaje confirma que los sueños pueden servir como un canal divino, a través del cual Dios se comunica, incluso cuando no lo esperamos. Hoy profundizaremos en cómo reconocer aquellos sueños que provienen del Señor y cómo interpretar su mensaje en medio de ellos. Descubrirás que los sueños no son meras casualidades, sino una oportunidad única para escuchar la voz de Dios de una manera profunda y transformadora. ¿Te gustaría saber si Dios está hablándote mientras duermes? Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido un medio enigmático y poderoso que Dios ha elegido para comunicarse con su pueblo. No se limitan a ser imágenes aleatorias que aparecen durante el descanso, sino que representan un vehículo divino para transmitir mensajes capaces de cambiar el curso de la historia. La Biblia está llena de relatos en los que Dios utilizó los sueños para revelar su voluntad, advertir sobre peligros o impartir sabiduría inaccesible de otra manera. Uno de los primeros relatos lo encontramos en la vida de Jacob. En Génesis 28:12, mientras escapaba de su hermano Esaú, Jacob tuvo un sueño que transformaría su vida. En él observó una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, por la cual ángeles ascendían y descendían. En la cima, el Señor le habló y reafirmó su pacto, asegurándole que su presencia jamás lo abandonaría. Este encuentro no solo fortaleció su fe, sino que confirmó que, a pesar de las adversidades que enfrentaba, Dios tenía un propósito específico para su vida. Los sueños no son simplemente un canal de comunicación, también reflejan el poder soberano de Dios. A través de ellos, lo celestial se conecta con lo terrenal, trayendo revelación a quienes están dispuestos a escuchar. En Job 33, 14 y 16 se expresa: cuando el sueño cae sobre los hombres, en el reposo, sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje deja claro que los sueños no son meras ilusiones o creaciones de la mente humana, sino herramientas divinas utilizadas para impartir dirección y propósito. La historia de José, hijo de Jacob, es otro ejemplo significativo. Desde su juventud, Dios le habló a través de sueños que no solo manifestaban su voluntad, sino que también anticipaban el destino que él cumpliría, salvando a su familia y a una nación entera. En Génesis 37, 5, 10, José tuvo dos sueños en los que veía a su familia inclinándose ante él. Aunque al principio estos sueños generaron conflictos, con el tiempo se cumplieron de manera asombrosa, demostrando que los mensajes de Dios en los sueños tienen un significado eterno. El impacto de los sueños no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios siguió utilizándolos para guiar y proteger a su pueblo. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, esposo de María, para darle instrucciones precisas sobre el papel que debía desempeñar en el nacimiento del Mesías. Este sueño no solo le brindó dirección, sino también tranquilidad, evidenciando que los sueños pueden ser fuente de paz en tiempos de incertidumbre. Dios también empleó los sueños como advertencias y medios de protección. En Mateo 2:12, los sabios que visitaron a Jesús recibieron una advertencia en sueños para no regresar donde Herodes, evitando así un encuentro peligroso. De manera similar, José fue guiado a huir con María y el niño Jesús hacia Egipto, escapando de los planes de Herodes para acabar con su vida. Estos eventos demuestran que los sueños no solo revelan el propósito divino,
sino que también pueden ser herramientas para preservar la vida de quienes confían en Dios. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en la manera en que los sueños divinos son manifestados e interpretados. En la historia de Daniel, vemos cómo el Espíritu le dio la capacidad de comprender sueños que nadie más podía descifrar. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que ninguno de sus sabios pudo interpretar, excepto Daniel, quien recibió la revelación directamente de Dios. Este acontecimiento no solo evidenció el poder soberano del Señor, sino también su deseo de comunicar su plan a aquellos que lo buscan con sinceridad y dedicación. Los sueños que provienen de Dios no son meras coincidencias, sino que han sido diseñados con precisión para cumplir un propósito determinado. En Joel 2:28, el Señor declara: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Esta promesa no solo reafirma la relevancia de los sueños como un medio de comunicación divina, sino que también demuestra que Dios sigue empleándolos en la actualidad para hablar con su pueblo. Un caso emblemático es el de Salomón. En 1 Reyes 3:5, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Con gran sabiduría, Salomón solicitó discernimiento para gobernar a su pueblo. Como respuesta a su petición, Dios no solo le otorgó entendimiento, sino que también le concedió riquezas y honor debido a la disposición de su corazón. Este relato no solo resalta la relevancia de los sueños, sino también cómo una actitud correcta ante la dirección divina puede traer bendiciones más allá de lo esperado. Es sorprendente cómo los sueños trascienden culturas, épocas y contextos, demostrando que Dios no está sujeto a las limitaciones humanas. Incluso aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, como el faraón de Egipto, en Génesis 41, o el rey Abimelech, en Génesis 20, fueron testigos de cómo Dios utilizó los sueños para llevar a cabo su propósito. Estas historias evidencian que los sueños no son simples productos de la mente humana, sino un medio por el cual lo divino interviene en lo cotidiano. La conexión entre los sueños y la voluntad de Dios está profundamente ligada a la fe. No se trata únicamente de recibir un mensaje, sino de confiar y actuar conforme a lo que Dios revela. En Hebreos 11:1 se nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios habla a través de los sueños, espera un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando el mensaje no se comprende completamente o cuando los resultados parecen distantes. Dios sigue comunicándose a través de los sueños en la actualidad, llamando a su pueblo a estar atentos a su voz en cualquier circunstancia. Aunque los sueños puedan parecer enigmáticos, nos acercan más a su corazón, recordándonos que formamos parte de un plan eterno tejido con amor y propósito. Los sueños que vienen de Dios no solo representan revelaciones espirituales, sino que también actúan como herramientas de advertencia y guía, manifestando su cuidado y propósito en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras podemos observar cómo el Señor ha usado los sueños para preparar a su pueblo, alertarlo de peligros inminentes y orientarlo en momentos decisivos. Esta capacidad de advertir y guiar mediante los sueños no es algo del pasado, sino una manifestación continua de su amor y soberanía, vigente en todas las épocas y culturas. Uno de los ejemplos más claros del uso de los sueños como advertencias divinas se encuentra en la historia de José, el esposo de María. En Mateo 2:13, un ángel del Señor se le apareció en un sueño con una instrucción precisa: «Levántate, toma al niño
y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este sueño no solo preservó la vida del niño Jesús, sino que también demuestra cómo Dios protege su plan redentor mediante revelaciones oportunas. Las advertencias dadas en sueños reflejan la omnisciencia de Dios, quien conoce cada aspecto de nuestro presente y futuro. A través de los sueños, nos alerta sobre circunstancias que de otro modo no podríamos prever. En Job 33, 15, 17, se nos explica que Dios habla mediante sueños y visiones nocturnas para apartar al hombre de su obra y esconder el orgullo del hombre. Este pasaje muestra que los sueños no solo previenen peligros físicos, sino que también nos corrigen en actitudes o decisiones que podrían alejarnos de su voluntad. Además de servir como advertencias, los sueños divinos funcionan como una brújula espiritual que nos guía hacia los caminos que Dios ha preparado para nosotros. Un claro ejemplo de esta orientación se observa en la vida del apóstol Pablo. Mientras buscaba orientación sobre dónde llevar el mensaje del Evangelio, en Hechos 16:9, tuvo una visión nocturna en la que un hombre macedonio le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este sueño no solo confirmó el siguiente paso en su misión, sino que también marcó el comienzo de la difusión del Evangelio en Europa, evidenciando cómo los sueños que provienen de Dios desempeñan un papel clave en el cumplimiento de su propósito a nivel global. Sin embargo, los sueños que sirven de advertencia o guía no siempre son explícitos, pues muchas veces están envueltos en simbolismos que requieren discernimiento espiritual para ser comprendidos. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor experimentó un sueño que lo inquietó profundamente, pero no lograba entender su significado. Solo a través de la revelación divina, Daniel pudo interpretarlo, demostrando que Dios no solo envía advertencias y orientación, sino que también concede la sabiduría necesaria para actuar conforme a su instrucción. Esta conexión entre los sueños y su interpretación resalta la importancia de depender plenamente de Dios cuando buscamos comprender su mensaje. En Génesis 41, José expresó claramente este principio al responder al faraón: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia». Este reconocimiento de la soberanía de Dios es fundamental para recibir y responder correctamente a las advertencias y guías que Él nos da mediante los sueños. El Señor no se comunica únicamente con líderes o figuras influyentes a través de los sueños, sino que también utiliza este medio para hablar a personas comunes, demostrando que su cuidado y propósito alcanzan a todos. En Jueces 7, 13-15, un soldado madianita tuvo un sueño que, al ser interpretado, fortaleció la fe de Gedeón y confirmó que Dios le entregaría la victoria sobre sus adversarios. Este relato evidencia que los sueños pueden servir como un recordatorio de la fidelidad de Dios y como un impulso para actuar con confianza en su palabra. Asimismo, los sueños de advertencia pueden ser una forma en la que Dios nos corrige cuando nos desviamos de su voluntad. En Génesis 20, Dios se apareció en sueños al rey Abimelec para prevenirlo de cometer un error grave al tomar a Sara, la esposa de Abraham. Este sueño no solo evitó que Abimelec incurriera en un pecado que le habría acarreado graves consecuencias, sino que también protegió el plan divino para la descendencia de Abraham. Es importante comprender que los sueños que Dios nos da no solo buscan alejarnos del mal, sino también guiarnos hacia su bondad. En Salmos 23, 3, se nos recuerda: Él guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando esta dirección nos llega en forma de sueños, no solo nos orienta hacia
decisiones acertadas, sino que también fortalece nuestra fe al ver cómo su mano nos conduce con precisión. Dios emplea los sueños de advertencia y guía para enseñarnos a confiar en su soberanía, aun cuando el camino parezca incierto. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Los sueños que provienen de Dios nos recuerdan que su sabiduría supera la nuestra y que podemos depositar plenamente nuestra confianza en su dirección. Cuando recibimos un sueño de advertencia o guía, nuestra reacción ante él es fundamental. Obedecer los mensajes divinos no solo nos resguarda, sino que también nos posiciona para recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. En Mateo 2, 21, José acató la instrucción del ángel y regresó con su familia a Israel en el tiempo exacto que Dios había determinado, mostrando que la obediencia a los sueños de Dios siempre conlleva resultados que glorifican su nombre. El Espíritu Santo juega un papel activo en este proceso, ayudándonos a discernir y responder a los sueños que provienen de Dios. En Juan 16:13, Jesús prometió: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía no solo nos permite comprender el significado de los sueños, sino que también nos ayuda a aplicarlos de una manera que esté alineada con la voluntad de Dios. Es esencial acudir a Dios en oración cuando creemos haber recibido un sueño de origen divino. En Jeremías 33:3 se nos anima: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta invitación no solo nos abre el acceso a su sabiduría, sino que también nos da la certeza de que Él está dispuesto a revelarnos su plan cuando lo buscamos con un corazón sincero. Los sueños que sirven de advertencia y guía son una manifestación del amor y el cuidado que Dios tiene por nosotros. Son una prueba de que Él no está distante ni desinteresado, sino plenamente presente en nuestras vidas, cuidando cada detalle y guiándonos conforme a su propósito eterno. En Salmos 32:8, Dios nos asegura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa nos recuerda que, aunque a veces no comprendamos el rumbo, podemos confiar en que Él nos acompaña en cada paso. Los sueños de origen divino son una manifestación de la fidelidad de Dios, una evidencia de que sigue comunicándose con su pueblo y dirigiéndolo con amor y precisión. Cada advertencia, cada enseñanza y cada revelación en los sueños son un llamado a profundizar nuestra relación con Él, a vivir en obediencia y a confiar plenamente en su plan perfecto. El discernimiento es clave para comprender los mensajes que Dios nos transmite en visiones nocturnas. Aunque muchas de estas experiencias provienen de Él, no todas las imágenes que percibimos en el sueño tienen un origen divino. Es fundamental diferenciar entre una revelación celestial y lo que simplemente refleja nuestras emociones o pensamientos. Para ello, se requiere guía espiritual, oración y conocimiento de las Escrituras. Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado de maneras específicas y con un propósito definido. En 1 Reyes 3:5, cuando se manifestó a Salomón, lo hizo con una claridad que no dejaba dudas. Sin embargo, no todas las experiencias son tan directas. En muchas ocasiones, los mensajes incluyen simbolismos complejos o detalles que parecen confusos a primera vista. Por eso, el discernimiento es indispensable. La palabra de Dios establece criterios claros para identificar el origen de un mensaje. En Deuteronomio 13:1-3 se nos advierte sobre la posibilidad de mensajes engañosos y se nos instruye a evaluarlos
conforme a la fidelidad a la verdad divina. Este principio sigue vigente, recordándonos que no todo lo que percibimos en sueños proviene de su espíritu. A veces, nuestras preocupaciones, anhelos o distracciones pueden influir en lo que experimentamos en estas visiones nocturnas. El ejemplo de Daniel es una referencia práctica para quienes buscan discernir los mensajes que reciben. Cuando tuvo una revelación sobre el futuro, no intentó interpretarla por su propio entendimiento, sino que buscó la sabiduría del Altísimo. En Daniel 2, 20-22, reconoció que Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Esto nos recuerda que el discernimiento no es una capacidad natural, sino un don que Dios nos otorga cuando lo buscamos con sinceridad. Otro aspecto fundamental es el fruto que produce el mensaje. En Gálatas 5, 22, 23 se describen las características del Espíritu Santo, como el amor, la paz y la paciencia. Todo mensaje que proviene de Dios siempre estará en armonía con su carácter. Si una visión genera temor sin esperanza, condena sin redención o confusión sin dirección, es esencial someterla a oración y buscar consejo en la palabra. El Espíritu Santo nunca produce caos ni impulsa emociones que nos alejen de la verdad. El testimonio de José, hijo de Jacob, también ilustra cómo los mensajes genuinos de Dios se confirman a través de su cumplimiento. Cuando compartió la visión que tuvo sobre el futuro de su familia, al principio no comprendió completamente su significado. Sin embargo, con el tiempo, esas revelaciones se hicieron realidad exactamente como Dios lo había mostrado. Esto nos enseña que una verdadera revelación no solo es coherente con la palabra, sino que también produce frutos que glorifican su nombre. Además, es fundamental recordar que Dios nunca contradice su palabra escrita. En Isaías 48 se afirma que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cualquier mensaje que recibamos debe ser evaluado a la luz de las Escrituras, ya que la verdad divina es inmutable. Aunque las visiones puedan contener simbolismos, jamás nos llevarán a actuar en contra de lo establecido en su palabra. El Espíritu Santo también utiliza las visiones nocturnas para confirmar su voluntad en momentos clave. En Hechos 10, 9 y 16, Pedro recibió una visión que desafió su percepción sobre lo puro e impuro. Este mensaje no solo transformó su manera de pensar, sino que también permitió que el Evangelio llegara a los gentiles. Este relato nos recuerda que las manifestaciones auténticas de Dios no solo tienen un impacto personal, sino que cumplen un propósito que va más allá de nuestras vidas. El proceso de discernimiento también implica la oración constante y el consejo espiritual. En Santiago 1:5 se nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este pasaje reafirma que Dios siempre está dispuesto a brindarnos claridad cuando lo buscamos con un corazón sincero y humilde. Por ello, ningún mensaje debe analizarse de manera aislada, sino en comunión con Él y con la comunidad de fe. Comprender los mensajes divinos también implica paciencia. Hay revelaciones que no se entienden de inmediato. En Habacuc 2:3 se nos dice que aunque la visión aún tardará, se apresura hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque parezca que demora, debemos esperarla, porque sin duda llegará. Este pasaje nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que confiar en su plan nos lleva a ver su propósito manifestado en el momento justo. La sensibilidad al Espíritu Santo es esencial para discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu de verdad guiará a toda la verdad. Esta guía no solo permite interpretar lo que se nos revela, sino que también nos ayuda
a aplicar su mensaje en nuestra vida de una manera que honre a Dios y refleje su voluntad. Otro aspecto fundamental es la humildad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas nos abre a recibir la dirección divina. En 1 Corintios 13:9 se nos recuerda que conocemos y profetizamos en parte. Esto significa que aunque Dios nos da visiones y mensajes, su plan completo suele manifestarse de manera progresiva, enseñándonos a depender de Él en cada paso del camino. El discernimiento nos lleva también a evitar decisiones apresuradas. En Proverbios 19:2 se advierte que actuar sin conocimiento no es bueno y que apresurarse lleva al error. Antes de tomar decisiones basadas en lo que hemos percibido, es esencial buscar confirmación en la oración, en las Escrituras y en el consejo de líderes espirituales. Dios nunca deja a sus hijos en tinieblas. En Salmos 119:105 se declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Este versículo nos recuerda que las revelaciones que provienen de Él siempre estarán alineadas con su verdad y traerán luz, nunca confusión. Al buscar su dirección, podemos estar seguros de que Él nos guiará con amor y sabiduría. Las manifestaciones divinas son un testimonio constante de que Dios sigue hablando a su pueblo, incluso en medio del ruido y las distracciones del mundo. Estas visiones nos invitan a profundizar nuestra relación con Él, a confiar en su dirección y a caminar en obediencia, sabiendo que su propósito siempre es bueno, agradable y perfecto. Los sueños que provienen de Dios suelen contener significados más profundos de lo que parecen a simple vista. El Señor utiliza símbolos, imágenes y situaciones que pueden parecer enigmáticas, pero que tienen un propósito espiritual claro. Estas representaciones no son producto del azar, sino que son diseñadas con intención por el Espíritu Santo para transmitir mensajes que requieren discernimiento y sabiduría para ser comprendidos. Esto nos recuerda que Dios obra en dimensiones que van más allá de nuestro entendimiento y que su voluntad se manifiesta de formas que nos desafían a buscarlo con mayor intensidad. En la Biblia encontramos muchos ejemplos donde Dios utilizó simbolismos en los sueños para comunicar verdades espirituales. En Génesis 41, el faraón de Egipto soñó con 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas flacas, y con espigas llenas de grano, devoradas por espigas marchitas. A primera vista, este sueño parecía un enigma sin sentido, pero cuando José lo interpretó con la sabiduría que Dios le concedió, se reveló un mensaje de preparación y provisión. Este relato demuestra que los sueños pueden anunciar lo que está por venir y que Dios emplea imágenes simbólicas para guiar a su pueblo en tiempos de desafío. El simbolismo en los sueños divinos no siempre es comprensible de inmediato. Muchas veces las imágenes trascienden el contexto cultural o personal, lo que muestra que Dios habla en términos universales que requieren una dependencia total de su dirección. En Daniel 7, el profeta tuvo una visión en la que aparecían bestias extrañas y figuras que representaban reinos y poderes futuros. Este mensaje estaba lleno de significados que solo podían ser entendidos a través de la revelación divina. El empleo de símbolos complejos en este contexto resalta la profundidad de los sueños divinos, que no se limitan a transmitir advertencias o instrucciones, sino que también manifiestan su soberanía sobre la historia y el porvenir. A través de los símbolos, en los sueños, Dios nos enseña a depender de Él, no solo para captar el mensaje, sino también para aplicar las enseñanzas en nuestra vida cotidiana. En Mateo 13, 34-35, se menciona cómo Jesús hablaba en parábolas al pueblo, explicando que estas narraciones estaban destinadas a revelar los misterios del reino a quienes buscaban con sinceridad. De manera similar, los símbolos en los sueños nos invitan
a acercarnos a Dios con humildad, pidiéndole que ilumine nuestros ojos espirituales y nos ayude a comprender su mensaje. El valor simbólico en los sueños nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito más profundo detrás de lo que parece ser una simple revelación. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano, pero sin que éste logre entender por completo la obra que ha realizado desde el principio hasta el final. Esto nos indica que aunque no siempre podamos comprender en su totalidad el significado de los símbolos en los sueños, sabemos que están vinculados a su plan eterno y nos invitan a confiar en su dirección. Cuando Dios emplea simbolismo, también nos exhorta a reflexionar en su palabra escrita, pues en ella encontramos la clave para interpretar lo que nos quiere revelar. En 2 Timoteo 3:16 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esto implica que los sueños nunca deben ser interpretados de manera aislada, sino siempre bajo la luz de la palabra, permitiendo que la verdad de Dios esclarezca el mensaje oculto en los símbolos. Los símbolos en los sueños no solo comunican un mensaje, sino que también transforman nuestra comprensión sobre quién es Dios y cómo actúa. En Apocalipsis 1, el apóstol Juan tuvo una visión de Cristo en la que aparecían imágenes como un candelabro, una espada de doble filo y estrellas en su mano derecha. Estas representaciones no solo transmitieron un mensaje sobre la autoridad y la gloria de Cristo, sino que también llevaron a Juan a un estado de adoración profunda y reverente. Este pasaje nos recuerda que los sueños simbólicos no solo tienen la intención de informarnos, sino también de transformarnos, acercándonos a una relación más íntima con Dios. El simbolismo en los sueños también resalta nuestra total dependencia del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. En 1 Corintios 2:14 se nos dice que el hombre natural no percibe lo que proviene del Espíritu de Dios, porque le parece una locura y no lo puede entender, ya que debe discernirse espiritualmente. Esta afirmación enfatiza que los sueños de origen divino no pueden interpretarse con la sabiduría humana, sino únicamente mediante la obra del Espíritu, quien nos guía a la verdad. Los símbolos en los sueños también nos enseñan la importancia de la paciencia. A menudo, lo que Dios nos revela en un sueño no se cumple de inmediato. En Habacuc 2:3 se nos exhorta a esperar con fe, pues aunque la visión tarde en llegar, se apresura hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque demore, debemos esperarla con certeza, porque llegará sin falta. Este proceso de espera no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a depender completamente de Dios mientras Él nos muestra su propósito en el momento adecuado. El simbolismo en los sueños no representa un obstáculo para comprender los mensajes divinos, sino más bien una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. En Jeremías 33:3, Dios nos anima diciendo: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este llamado nos recuerda que Dios no nos deja en la incertidumbre, sino que está dispuesto a revelarnos su propósito cuando lo buscamos con sinceridad. Los sueños cargados de simbolismo también nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras prioridades. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera que conectaba el cielo y la tierra, representando la comunión entre Dios y su pueblo. Este sueño no solo le reveló la fidelidad de Dios, sino que lo impulsó a establecer un altar y comprometerse con el Señor. Este relato nos muestra cómo los símbolos en los sueños no solo transmiten mensajes, sino que también inspiran acciones concretas que fortalecen nuestra relación con Dios.
El significado simbólico en los sueños nos enseña, además, que Dios no está limitado por nuestras expectativas ni por nuestra capacidad de entendimiento. En Isaías 55, 8, 9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras nos invitan a depositar nuestra confianza en Dios, aun cuando no logremos comprender por completo los símbolos en los sueños. A través de ellos, Él actúa para revelar su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Al aprender a interpretar el lenguaje simbólico de los sueños divinos, descubrimos que cada imagen, cada elemento y cada mensaje han sido dispuestos para acercarnos más al corazón de Dios. No se trata simplemente de representaciones visuales, sino de instrumentos que el Señor emplea para manifestarse, demostrando su amor, su poder y su fidelidad. Los sueños no son solo un medio de comunicación, sino también una invitación a adentrarnos en su gracia y caminar en su luz, con la certeza de que su propósito para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. A través de los sueños, Dios no solo transmite mensajes divinos, sino que también confirma su plan en nuestras vidas. Durante esas experiencias nocturnas, Él puede reafirmar un llamado, traer claridad en medio de la incertidumbre y recordarnos que nuestras vidas tienen un destino eterno. En medio del caos cotidiano, los sueños pueden ser ese susurro sutil que nos confirma que Dios está actuando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Las Escrituras muestran cómo Dios ha usado los sueños no solo para reafirmar propósitos específicos, sino también para sostener a sus siervos en tiempos difíciles. En la historia de José, los sueños que había recibido fueron un recordatorio constante de que el plan de Dios seguía en marcha, a pesar de las adversidades. Génesis 50:20 resume esta verdad cuando José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esto nos enseña que los sueños no solo revelan el propósito divino, sino que también lo sostienen incluso cuando las circunstancias parecen adversas. El Espíritu Santo se vale de los sueños para dirigirnos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque a menudo no podamos ver el panorama completo, los sueños nos brindan destellos de su plan, asegurándonos que su propósito es firme y está lleno de esperanza. El significado de los sueños divinos no siempre es evidente de inmediato. Muchas veces requieren paciencia y fe para ser comprendidos en su totalidad. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Esta espera no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara para actuar en obediencia cuando llegue el momento señalado por Dios. Un ejemplo claro del papel de los sueños en la confirmación del propósito divino es la vida de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie entre sus sabios pudo interpretar, fue Daniel quien, con la ayuda de Dios, descifró su significado. Este acto no solo confirmó el llamado de Daniel como siervo fiel, sino que también llevó al rey a reconocer el poder del Dios de Israel. En Daniel 2:47, Nabucodonosor declaró: verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Este relato evidencia cómo los sueños no solo confirman
el propósito divino en la vida de una persona, sino que también glorifican a Dios ante los demás. Asimismo, los sueños pueden servir como un recordatorio de las promesas de Dios. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que unía la tierra con el cielo, con ángeles ascendiendo y descendiendo. En esa visión, Dios reafirmó las promesas hechas a Abraham, asegurándole que su propósito se cumpliría a través de su descendencia. Este sueño no solo fortaleció la fe de Jacob, sino que también lo preparó para los desafíos que enfrentaría en el futuro. El Señor utiliza los sueños para guiarnos hacia una comprensión más profunda de nuestro papel en su plan eterno. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los sueños divinos nos revelan estas obras, mostrándonos cómo nuestras vidas están diseñadas para reflejar su gloria y cumplir su voluntad en la tierra. Los sueños nos muestran que el propósito de Dios no está condicionado por nuestras limitaciones o circunstancias. En Zacarías 4:6 se nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto indica que cuando Dios revela su propósito a través de un sueño, también proporciona la gracia y el poder necesarios para llevarlo a cabo. A menudo, estas revelaciones llegan en momentos de incertidumbre, justo cuando más necesitamos recordar que Dios tiene el control. En Mateo 1:20, José, esposo de María, recibió en sueños un mensaje claro sobre su papel en el nacimiento de Jesús. A pesar de sus dudas y temores, esta experiencia celestial confirmó su misión y le dio la seguridad para continuar. Este relato nos recuerda que los sueños no solo revelan el propósito divino, sino que también nos otorgan la fortaleza para cumplirlo. El propósito de Dios manifestado en los sueños no siempre será comprendido por quienes nos rodean. En Génesis 37, cuando José compartió sus visiones con sus hermanos, fue rechazado y objeto de burlas. Sin embargo, esto no alteró los planes de Dios para su vida. Esto nos enseña que, aunque otros no comprendan lo que Dios nos muestra, debemos confiar en su dirección y avanzar con fe. Los sueños pueden servir como un puente entre nuestra comprensión limitada y la visión eterna de Dios. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Esto nos recuerda que aunque los sueños parezcan desconectados de nuestra realidad actual, en verdad forman parte del plan soberano de Dios. El Espíritu Santo emplea los sueños no solo para revelar el propósito divino, sino también para transformarnos y prepararnos para cumplirlo. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las visiones divinas nos revelan verdades espirituales que nos cambian desde adentro, alineando nuestros pensamientos y deseos con los de Dios. A lo largo de nuestra vida, los sueños pueden ser un recordatorio de que Dios sigue presente y obrando en nosotros. Filipenses 1:6 nos asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje nos confirma que los sueños no son solo una revelación del propósito divino, sino también una promesa de que Dios llevará su obra en nosotros hasta el final. Los sueños que confirman el propósito de Dios también nos enseñan a depender enteramente de Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconocedlo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta confianza nos ayuda no solo a aceptar el propósito de Dios, sino también a caminar en fe mientras Él lo lleva a cabo.
A través de los sueños, Dios nos llama a ser parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Estas visiones no solo revelan su plan, sino que también nos capacitan para cumplirlo, recordándonos que nuestra vida tiene un significado eterno cuando la sometemos a su voluntad. Cada mensaje celestial nos invita a confiar, obedecer y caminar en la dirección que Dios ha trazado, seguros de que su propósito es siempre bueno, agradable y perfecto. Buscar la dirección de Dios para interpretar los sueños es un acto de fe que conecta al creyente con el propósito divino. Cuando Dios se comunica a través de visiones nocturnas, no lo hace para confundirnos, sino para manifestar su voluntad. No obstante, comprender su mensaje requiere una búsqueda intencional de su guía, ya que el significado espiritual no siempre es evidente. La clave está en acercarse a Él con humildad, oración y una dependencia total del Espíritu Santo. En las Escrituras, la interpretación de los sueños siempre ha estado vinculada a la revelación divina. En Génesis 40, José enfatizó que el significado de los sueños no provenía de la habilidad humana, sino de Dios. Cuando le pidieron interpretar los sueños de los siervos del faraón, respondió: ¿no son de Dios las interpretaciones? Este principio sigue vigente en la actualidad. Cada vez que Dios nos da un sueño, su Espíritu también está dispuesto a darnos la claridad que necesitamos para entenderlo. La oración es el primer paso para buscar su dirección en la interpretación. En Jeremías 33:3 se nos exhorta a clamar al Señor con la certeza de que Él responderá y nos mostrará cosas grandes y ocultas. Este llamado no es un acto superficial, sino un compromiso que requiere un corazón atento y dispuesto a esperar en su tiempo perfecto. Al orar, el Espíritu Santo actúa abriendo nuestros ojos espirituales, permitiéndonos percibir más allá de lo visible y comprender lo que Dios quiere comunicarnos. Las Escrituras desempeñan un papel esencial en este proceso. La palabra de Dios es la guía que orienta cada área de nuestra existencia, incluida la interpretación de los sueños. En Salmo 119:105 se afirma: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cuando un sueño presenta símbolos o elementos que parecen difíciles de entender, la Escritura proporciona el marco necesario para interpretarlos correctamente. Ninguna revelación puede contradecir la verdad bíblica. Todo mensaje que provenga de Dios estará en total sintonía con su palabra. El relato de Daniel muestra cómo la oración y la búsqueda de Dios fueron determinantes para comprender el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel no solo buscó discernimiento individual, sino que también oró junto con sus compañeros, resaltando la importancia de la comunión en la búsqueda de respuestas divinas. En Daniel 2:19 se nos dice que el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. Este episodio demuestra que la interpretación de los sueños no proviene de nuestra propia capacidad, sino de la gracia que Dios concede a quienes le buscan con sinceridad. El Espíritu Santo también emplea los sueños para desarrollar en nosotros una mayor sensibilidad espiritual. En Juan 14:26, Jesús aseguró que el Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta enseñanza no solo nos ayuda a discernir lo que Dios nos revela, sino también a aplicar su mensaje en nuestra vida diaria. Al depender del Espíritu para interpretar un sueño, nos posicionamos para recibir no solo la revelación, sino también la sabiduría para actuar conforme a su voluntad. Buscar el significado de un sueño no es solo un ejercicio de comprensión, sino un camino que fortalece nuestra relación con Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tu senda. Este acto de confianza implica rendir nuestras dudas y expectativas a Dios, creyendo que su tiempo y su manera de revelarse son siempre perfectos. Dios no solo usa los sueños para comunicarse con nosotros, sino también para enseñarnos a depender plenamente de Él. En Éxodo 3:14, el Señor promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este descanso no significa inactividad, sino la paz que nace de saber que Él tiene el control y que su dirección es siempre segura. Al intentar interpretar un sueño, debemos hacerlo desde esta confianza, seguros de que Dios nos traerá claridad en el momento preciso. El proceso de interpretación también nos enseña a esperar en el tiempo de Dios. En Habacuc 2:3 se nos recuerda que aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Esta espera no solo fortalece nuestra paciencia, sino que nos prepara para recibir el mensaje completo en el momento oportuno. La fe en la fidelidad de Dios es clave en este camino, pues nos recuerda que Él nunca nos dejará en la incertidumbre si le buscamos con un corazón sincero. Acercarnos a Dios para comprender un sueño también nos conecta con su propósito eterno. En Efesios 1:11 se nos dice que fuimos hechos herederos habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este propósito no siempre es evidente de inmediato, pero cuando buscamos respuestas en Dios, Él nos muestra cómo cada detalle de nuestra vida encaja en su plan. Los sueños que provienen de Dios son una invitación a acercarnos más a Él. No se trata solo de recibir un mensaje, sino de entrar en comunión con nuestro Creador, quien desea guiarnos, transformarnos y usarnos para su gloria. En 2 Corintios 3:18 se nos habla de cómo somos transformados gradualmente, reflejando cada vez más la imagen del Señor, gracias a la obra de su Espíritu. Este proceso de cambio implica comprender los mensajes celestiales que Él nos envía, recordándonos que su propósito es conformarnos a su semejanza. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En 1 Corintios 14:33 se afirma que su naturaleza es clara y ordenada, lo que significa que, aunque algunos mensajes puedan parecer complejos, nunca están destinados a generar dudas o temor. Cuando Dios nos habla a través de los sueños, su propósito es traernos claridad, orientación y consuelo, reflejando su amor y fidelidad. Los sueños no solo tienen un impacto individual, sino que también están diseñados para edificar a otros. En Hechos 2:17, Pedro cita la profecía de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa no solo reafirma la importancia de las visiones nocturnas, sino que demuestra cómo Dios utiliza estos encuentros espirituales para cumplir su plan redentor en la humanidad. Al buscar a Dios para comprender los sueños, aprendemos a confiar en su soberanía. En Isaías 55:8-9, el Señor declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Este mensaje nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos su forma de comunicarse, podemos estar seguros de que su plan es bueno y está lleno de propósito. Interpretar los sueños no es un proceso automático, sino una experiencia espiritual que nos invita a depender más de Dios. Cada vez que acudimos a Él en busca de dirección, nos acercamos más a su corazón y aprendemos a distinguir su voz con mayor claridad. En Salmos 25:14 se nos dice que la comunión íntima del Señor es con quienes le temen, y a ellos les revela su pacto. Este pacto no solo expresa su fidelidad, sino también su deseo de mostrarnos su voluntad, de manera que transforme nuestras vidas y nos prepare para cumplir con nuestro llamado. Dios continúa hablando a través de los sueños, y su mensaje siempre tiene el propósito de guiarnos, fortalecernos y glorificar su nombre. Buscar su dirección para interpretar estas visiones
no es solo un acto de obediencia, sino también una oportunidad para experimentar su amor y su poder de una manera más profunda y significativa. Cada mensaje celestial nos recuerda que somos parte de un plan eterno, diseñado por un Dios que nunca deja de comunicarse con aquellos que lo buscan con sinceridad. En su infinita sabiduría, Él siempre encuentra maneras de hablar con su pueblo, incluso cuando dormimos y no podemos percibirlo conscientemente. A través de los sueños, crea un puente entre lo divino y lo humano, revelándonos no solo mensajes para nuestra vida personal, sino también verdades que nos acercan a su propósito eterno. Sin embargo, lo más importante en este proceso no es solo el contenido del mensaje, sino el amor que lo impulsa. Cada sueño que proviene de Dios es una invitación a conocerlo más, a profundizar nuestra relación con Él y a caminar más cerca de su presencia. Los sueños son una manifestación del deseo inquebrantable de Dios de estar presente en cada aspecto de nuestra existencia. No solo nos guían o advierten, sino que son expresiones de un Padre amoroso que anhela que sus hijos comprendan su corazón. Cada visión nocturna, por más simbólica o compleja que sea, es un reflejo del anhelo divino de conexión. En Salmos 139, 17, 18, se nos recuerda lo constantes que son los pensamientos de Dios hacia nosotros. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Los sueños, por lo tanto, son una de las múltiples formas en que Él nos recuerda que siempre estamos bajo su cuidado. Más allá de su contenido revelador, los sueños tienen el poder de encender en nosotros una pasión espiritual, recordándonos que no somos meros espectadores en el plan divino, sino participantes activos. En cada visión, Dios nos llama a tomar decisiones, a actuar conforme a su voluntad y a vivir con la seguridad de que cada paso que damos tiene un impacto eterno. Esta invitación a responder a su llamado no siempre es evidente de inmediato, pero cuando afinamos nuestro oído espiritual, incluso en la quietud de la noche, comenzamos a comprender que cada sueño tiene un propósito específico. Dios también usa los sueños para enseñarnos a ser sensibles a su espíritu. Es en esos momentos de silencio, cuando nuestras defensas están bajas, que Él planta en nuestro corazón semillas de fe, esperanza y dirección. En Isaías 30, 21 se nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. Este principio no solo se aplica a nuestra vida consciente, sino también a los sueños, los cuales se convierten en un medio por el cual Dios confirma su guía. Aún en los momentos más desafiantes, Él nos asegura que no estamos solos. Los sueños que provienen de Dios nos ayudan a profundizar nuestra relación con Él, llevándonos a confiar más en su dirección y menos en nuestra propia lógica. En Proverbios 16:9 se nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. A menudo, los sueños desafían nuestras propias expectativas, guiándonos a rendir nuestros planes personales ante un propósito mayor, diseñado con perfección por el Creador. Cada sueño de origen divino, sin importar su magnitud, nos conduce a un lugar de mayor reverencia por la soberanía de Dios. Estas experiencias nos enseñan que su voluntad es perfecta, incluso cuando no podemos comprenderla en su totalidad. En Job 12 o 13 se afirma: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Este pasaje nos recuerda que cuando Él decide hablarnos a través de un sueño, no solo nos está mostrando un camino, sino que también nos revela su sabiduría infinita y su constante deseo de guiarnos hacia lo mejor. A medida que nuestra relación
con Dios se fortalece. Entendemos que los sueños no son simples mensajes individuales, sino piezas de un plan divino más grande. Cada visión, cada palabra y cada imagen que nos otorga tienen un propósito más amplio, no solo en nuestra vida, sino también en la de quienes nos rodean. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Los sueños reflejan esta realidad, demostrando que incluso en los momentos de mayor silencio, Dios sigue obrando algo hermoso y eterno. Más allá de los símbolos y los mensajes, los sueños enviados por Dios son una prueba de que Él se comunica de manera continua con nosotros. En ningún instante nos deja sin dirección, sin esperanza o sin propósito. En Juan 14:18, Jesús promete: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Esta promesa se cumple no solo a través de su presencia en nuestra vida cotidiana, sino también en la forma en que su Espíritu nos habla en cada momento, incluso mientras dormimos. Los sueños también desempeñan un papel importante en nuestra fe, fortaleciéndonos para confiar en que Dios actúa de maneras que muchas veces no podemos anticipar. Estas experiencias nocturnas nos enseñan que su poder no está limitado por nuestras circunstancias ni por nuestras incertidumbres. En Efesios 3:20 se nos dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos recuerda que los sueños no son solo revelaciones, sino también manifestaciones del poder de Dios, que opera en nuestra vida para cumplir con su propósito eterno. El impacto de los sueños de origen divino no se limita a la persona que los recibe, sino que se extiende a toda la comunidad de fe y más allá. Cuando compartimos lo que Dios nos ha mostrado, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también edificamos a quienes nos rodean. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos anima: alentaos unos a otros y edificaos unos a otros. Los sueños se convierten en una herramienta valiosa para cumplir con este llamado, trayendo dirección, esperanza y consuelo a quienes necesitan escuchar la voz de Dios en su vida. En última instancia, los sueños nos revelan que el propósito de Dios siempre es redimir, restaurar y renovar. Cada mensaje celestial y cada visión nocturna están diseñados para acercarnos más a su plan perfecto. Los escritos, en 2 Corintios 5:17, nos revelan que quien está en Cristo se convierte en una nueva criatura. Lo viejo ha quedado atrás y todo es hecho nuevo. Los sueños divinos representan esta renovación, siendo una invitación a vivir en plenitud dentro de su propósito y a experimentar su amor de maneras que transforman cada faceta de nuestra vida. Dios sigue comunicándose a través de los sueños, llamándonos a escuchar su voz y a buscarlo con un corazón abierto y dispuesto. Cada mensaje y cada visión son oportunidades para fortalecer nuestra relación con Él y formar parte de su obra en el mundo. En Isaías 6:8 encontramos la respuesta de un corazón entregado: heme aquí, envíame a mí. Esta misma actitud nos llama a estar atentos a los sueños que Él nos concede, reconociendo que son una pieza fundamental de su llamado en nuestra existencia. Los sueños no son solo un medio de comunicación, sino también una manifestación del amor de Dios, una muestra de su deseo de guiarnos y usarnos para su gloria. Cada vez que Él nos habla a través de una visión nocturna, nos invita a confiar más profundamente, a avanzar con mayor fe y a vivir con la certeza de que estamos en sus manos. Esta es la realidad que los sueños divinos nos revelan. Somos amados, guiados y llamados por un Dios que nunca deja de hablar a sus hijos.